Dorothea, I think it's too much. We should leave the house with your things. It's a joke! You're so funny. Oh, but it gives me a bit. Salimos de La Paz bien temprano para hacer el famoso Camino de la Muerte boliviano que conecta el altiplano con la Amazonía a través de unas carreteras no aptas para quienes sufren de vértigo. Estábamos felices y contentos, no solo porque llevábamos muchos inviernos, sino también por la ruta que se venía. Dorothea no tenía ni idea de a dónde íbamos y yo lo poco que sabía era que había que tener mucho cuidado para no caernos por un barranco. Después de ascender hasta casi 5.000 metros y conducir con el pico Culini a la izquierda y el Jampaturi a la derecha, fuimos dejando atrás los Andes para ir deslizándonos de a poquito por su falda oriental. Pero por muchas ganas que uno tenga de que todo salga bien, hay cosas que escapan a tu control. Los planes, las rutas, los horarios, las comidas, las caídas, las emociones, los climas, las personas, los cruces, las palabras, los gestos, las oscilaciones, las hormonas, las rabietas y, cómo no, la mecánica. Las manetas plegables estas que me ha traído Dorothea, pues no nos han durado ni un día. Se me acaba de reventar el embrague. Y yo no sé cambiarlo, pero vamos, lo voy a intentar. Menos mal que tenemos el destornillador mágico. I have no idea. You can do it, twin. Claro. Por supuesto. Creo que no estoy haciendo nada. Pero lo que sí hice fue aquello que se me da bien, esperar a que alguien pasara para pedir ayuda. Pero este usuario de motocicleta no estaba por la labor y me dijo que lo mejor era llegar al pueblo que había un poco más abajo. Me he dicho que hay un pueblo ahí abajo y vamos a intentar ir sin embrague. Vamos aquí de nada. Porque supernova es mágica. Hola, ¿qué tal? ¿Hay algún mecánico de motos por acá? ¿Y alguien que sepa lo básico? ¿No? Que no sé bien lo que le ha pasado. Ah, es con cable, se ha roto el cable. Yo no creo que esté roto porque es que he cambiado la maneta. Y la lié parda. El novio sufriendo con la moto y la novia sacándose selfies. Si es que ha sido al mundo, ¿eh? No, Tengo mucho fuerza es mi amigo. y pelosa. No. Es mi amigo. Are you a mechanic? 1 año y medio después sigo sin tener ni puta idea. Pero vamos a, por lo visto no ha sido la maneta, se ha soltado el embrague de aquí abajo. Debe ser que al colocar la maneta nueva no han hecho el ajuste necesario y se ha soltado. ¿Ah? 1, 2, 3. Y 4. Sí, 4. Un mono. ¡Ah, no!
Aparentemente tenemos embrague. A ver cuánto dura, Dorotea. We'll see. Supernova te tenía una sorpresita. To see what I'm made of. Oh, yes. We like it. Bienvenida al camino de la muerte. Oh, fuck, I didn't see it. You think you're ready? Yeah. El antiguo camino a los Yungas, también conocido como Camino de la Muerte, es una ruta de unos 80 kilómetros conocida por su peligro extremo, pues consta de un promedio anual de 209 accidentes y 96 personas fallecidas debido a sus pendientes pronunciadas, el estrecho carril único, la falta de guardarraíles y las condiciones de lluvia, niebla, suelo embarrado y piedras sueltas y pequeños derrumbes que caen desde las montañas. Y de entre todos los caminos posibles del planeta, el de la muerte era el que nos conduciría a un lugar lleno de vida, pero antes había que llegar. Alguien que desconoce los engaños del barro podía ser muy divertido, pero ahí el piloto estaba apretando dientes y puños para no acabar haciendo una doble pirueta mortal precipicio abajo. ¡Primer día de aventura! I have no words. Straight up. Con un poquito de cuidado y mucho amor, se llega a todos lados. ¡Yeah! Pero con cuidado, sobre todo con mucho cuidado al apartar la vista del camino para admirar las impresionantes panorámicas de las yungas bolivianas, antesala de la selva, aliento de pureza, prolegómeno de la naturaleza en su máxima expresión. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De lo contrario, no empieces siquiera. Tal vez suponga perder novias, esposas, familia, trabajo y quizás hasta la cabeza.
Tal vez suponga no comer durante 3 o 4 días. Tal vez suponga el arte en el banco de un parque. Tal vez suponga la cárcel, la humillación, el desdén y el aislamiento. El aislamiento es el premio. Todo lo demás solo sirve para poner a prueba tu resistencia, tus auténticas ganas de hacerlo. A pesar del rechazo y de las ínfimas probabilidades. Y será mejor que cualquier cosa que pudieras imaginar. Y lo harás. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No existe una sensación igual. Estarás solo con los dioses y las noches arderán en llamas. Llevarás las riendas de la vida hasta la risa perfecta. Es por lo único que vale la pena luchar. Decía un loco llamado Bukowski. Bien, porque animales era lo que íbamos a ver. Bienvenida a la senda verde. Pero qué tonto soy. Pero el que ríe último ríe mejor. Pero qué tonto soy. Y después de lanzarle una piedra con no poco arrojo y gallardía y caer el dron 5 metros hacia el suelo, reí. Todos los animales silvestres cumplen una función en el ecosistema y es necesaria la existencia y la vida de cada uno de ellas para que el ecosistema se regule y funcione como debe funcionar. La falta de uno de ellos, la extinción de las especies, siempre produce consecuencias. ¿Qué es esto, Vicky? Un oso andino, aquí los llamamos osos cucumaris. El tráfico de animales es el tercer negocio ilícito más grande en el planeta. Se trafica animales para mascotismo y también se trafican partes de animales y está destruyendo el planeta. Lo que aquí tenemos son 800 animales aproximadamente, todas víctimas del tráfico de vida silvestre, también víctimas de la pérdida de hábitat y de, como tú has podido ver antes en un video de Ajayu, víctimas de la crueldad de los humanos, ¿no? Entonces, pero no son 800 historias tristes, son 8.000 historias tristes porque solamente 1 de cada 10 animales que ha salido de su hábitat sobrevive. Desgraciadamente fue apaleado y golpeado en una comunidad en Cochabamba. Debido a eso, él está ciego y también ha perdido el sentido del olfato, que en los osos es más importante que la vista. Senda Verde empieza el 2003, un refugio de animales o en realidad orfanato de animales, porque la gran mayoría de los animales realmente vienen aquí de bebés
porque han matado a sus madres. Es que el origen de Senda Verde es muy feo, es muy triste, es una matanza, es arrancar a un bebé de su hogar y de su posibilidad de vivir una vida normal. Pero tratamos de darles aquí una segunda chance, la mejor vida posible a partir del momento en que pierden la posibilidad de vivir de la forma en que deberían, porque su mamá les enseña cómo vivir, ¿no? Quién es su depredador, qué puede comer, todas esas cosas no las aprenden. Y están aquí en los yungas, que tampoco es su hábitat, entonces no se los puede soltar aquí. Acuérdense que estos animales han sido alimentados por gente, entonces se acercarían a las personas para pedir comida. Y si viene un oso jucumari a tu casa a pedirte comida, ¿no? La gente les haría mucho daño, ¿no? Entonces por eso tienen que estar cuidados aquí. No solamente duermo con ellos, sino que vivo con ellos. Cuando vienen como bebés, tengo que estar con ellos para justamente poderlos familiarizar. Vienen con problemas muy fuertes, emocionales, y eso hay que curarles, hay que rehabilitarlos. Entonces estoy con ellos hasta que se recuperen, hasta que ellos hayan recobrado el brillo en sus ojos, hasta que hayan recobrado la confianza y estén listos para ser nuevamente animales felices. Los monos araña generalmente matan a las madres cuando son muy bebés. Esos animales los tratan de vender, cuando son rescatados llegan para acá. Entonces los bebés necesitan del cuidado de su mamá, a la que han perdido. Marcelo lo que hace es suplir a la mamá en muchas cosas, y una de ellas es que duermen toda la noche juntos, ¿no? O sea, todas las noches durante 2 a 3 años. Marcelo duerme con los bebés, Vicky también a veces le ayuda, hasta que ellos tienen la seguridad para vivir libres con el grupo. Nosotros asumimos que hayan cazado a la madre. Yo imagino que ella trató de defenderse y producto de ello le han propinado un duro golpe en la cabeza y ella logró escapar, ¿no? Pero son bastante perseguidos por los colmillos, la piel, por diferentes personas inescrupulosas que no tienen conciencia de la función de estos animales en un ecosistema, ¿no? Porque no le puedes pedir tú a alguien que cuide algo que no conoce. La gente tiene que estar en contacto con la naturaleza para poder cuidarla. Me he dado cuenta de que estos animales están encarcelados cumpliendo una pena por un delito que no cometieron. Son criaturas refugiadas, son animales que deberían estar en su entorno, deberían estar libres. No debería existir este lugar. Nosotros, tú y yo, no deberíamos estar acá. Y no podemos hacer nada porque es irresponsable liberarlos, puesto que hacer esto sería tanto como condenarlos a la muerte directamente. Voy a empezar a darle el medicamento. Y ahí apareces tú con tu ser luminoso. Cada vez que pienso en la situación en la que ella llegó acá, me da una tristeza, me siento hastiado de la humanidad misma como tal. Porque no hay derecho para que las personas masacren a un animal, masacren a una especie completa. Si simplemente desapareciéramos todos, creo que sería lo mejor para el planeta. Siento que a veces los esfuerzos que se está haciendo son mínimos, no se puede contrarrestar el daño que se está haciendo y duele bastante. Supuestamente somos una especie inteligente, pero deja mucho que desear. Esos dientes están enormes.
Los animales te pueden demostrar sentimientos, emociones muy parecidas a las nuestras. Enseñan, ¿no?, muchas cosas, principalmente los lazos. Lazos de amistad sobre todo. Me han enseñado que tienen una inteligencia suprema, que tienen unos sentimientos impresionantes. Ellos, igual que nosotros, sienten, se alegran, ríen, lloran. He aprendido a considerarme animal, pero a creerme parte de toda esta casa grande que es la naturaleza. Solamente una parte, no estoy por encima de nadie ni al centro de nada. Siempre nos hemos sentido superiores. Si te pones a pensar Homo sapiens, el mismo nombre de nuestra especie es terriblemente soberbio, ¿no? Nos falta mucha humildad. Es eso. La gente lamentablemente caza a estos animales por sus plumas, ¿no? Usan las plumas para decoración, para máscaras. En realidad no es necesario cazarlas porque ellas pierden plumas cada día, ¿no? Entonces, si tú vas y buscas las plumas en el bosque, las vas a encontrar. Pero el ser humano quiere más, quieren todas las plumas, quieren una gran máscara, quieren una super corona. Esa codicia y esas ganas de tener más y más, lo que está destruyendo la vida y el planeta, ¿no? Matar a los jaguares, como está ocurriendo en Bolivia, para sacarles los colmillos y llevarlos a la China porque es un amuleto o porque es afrodisíaco, para mí no tiene ningún sentido y nadie tiene derecho a hacerlo. Respeto a las creencias, pero ya realmente creo que a estas alturas de la vida los usos y costumbres no justifican ya nada, ¿no? El sentido común ha muerto. El sentido común ha muerto. Todo es banal, todo es superficial. La gente no puede pensar más allá de eso. Imagínense estar felices en su casa, con su familia, y que de repente vengan unos tipos, maten a tu madre, te quieran agarrar, tú te defiendas, te den un buen golpe, cosas como puedas, escapes y termines moribundo. Es muy duro. No tiene nada. Él ya lo ha perdido todo. En absoluto. Todos los animales de acá lo han perdido todo. No tienen más vida que acá. Y es muy triste. Esta maldita gente está traficando con aves, las meten en un tubo, les dislocan las alas, muchas mueren en el proceso y no conformes con eso, las sedan. Entonces yo les pregunto a toda esa gente que ha visto loritos, periquitos, parabas, guacamayas, etc. Pónganse a pensar, ese animal que ustedes lo ven lindo ha sufrido en exceso. Tenemos que ser un poco más conscientes, tenemos que ser más coherentes. Piensen, usen el cerebro que se nos ha otorgado como especie para poder pensar un poco más. Canto a la fuerza que va abriendo el camino de nuestros sueños. Canto a la madre naturaleza, a tu misterio invisible. Creo en la resistencia sin violencia. Pero en el caso de los traficantes, si esto no para, tenemos que comenzar a cazar a los cazadores. Hunt the hunters. Creo que es lo único que desgraciadamente está dando resultado en África, en Asia, con gobiernos que están poniendo a su ejército al servicio del cuidado de los rinocerontes, de los tigres, de las especies en peligro de extinción. No nos importa ya nada, es el presente, tener la mayor cantidad de dinero posible, para darnos lujos innecesarios, pero bueno. El ser humano ya no es un consumidor, tampoco se ha vuelto un depredador. Somos simplemente un virus. Matamos, crecemos y nos multiplicamos. No tenemos un rol bien marcado en el medio ambiente. Lo único que hacemos es destruir. Todo lo que tocamos lo deshacemos. Aquella fe que se siente en Dios, yo la llamo naturaleza, ¿no? Y realmente creo que la naturaleza va a lograrlo, y el planeta va a continuar viviendo. Pero también pienso que para ello va a tener que prescindir de nuestra especie. Creo que la sobrevivencia del planeta pasa por ello, por la desaparición del Homo sapiens. Que va abriendo nuestra danza para esta vida. Somos tan parte de la naturaleza que sin la naturaleza no somos nada. Nosotros necesitamos a la naturaleza, ¿no? Y hay que tenerlo claro que ella no nos necesita. ¿Qué le dirías a aquellos que trafican con animales? Les diría que no tienen derecho y que
y que quisiera que desaparezcan del planeta, honestamente y de corazón. No los necesitamos. Lo que hay que hacer es decrecer, es momento de decrecer. Creo que todos podemos hacer algo para salvar el planeta, por muy pequeño que sea, todo suma. El tema es hacerlo hoy, a los niños, dar buenos ejemplos, o tal vez son los niños los que nos deben enseñar a los adultos, poner la basura en su lugar, decir no al plástico, reducir lo más que podamos. Nos pondremos en nuestra lista de qué hacer todos los días. Tal vez lo primero, ¿qué haré hoy por ayudar al planeta? Y ya no hay tiempo, hay que tomar acción ya. El planeta, nuestro único hogar, está siendo destruido como nunca antes. No se requiere mucha gente, pero con unas cuantas personas en el planeta que estén totalmente inspirados, comprometidos con el planeta, con la vida, con la creación, podemos hacer la diferencia.